Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando de la segunda carta pastoral que escribe el apóstol Pablo a su amado hijo y discípulo Timoteo. Hoy vamos a hablar del carácter de los hombres en los postreros días. Sí. Y utilizamos 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 17. Pongamos mucha atención a esta lectura que están muy interesantes. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Imagínense lo que le dice Pablo a Timoteo en esa época, y si Pablo estuviera en esta época, la lista fuera enorme de cosas como las personas se han apartado, aún los miembros de las iglesias se han apartado tras estas cosas. Una lista que asusta. ¿Por qué? Como dijimos en el video anterior, no se ha predicado la palabra de Dios. Se han estado predicando otras cuestiones, pero no la palabra de Dios. Entonces ha pervertido la vida de los oyentes. Dice Pablo, le dice a Timoteo, apártate, evita a estos, evítalos, porque ellos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ya no quieren la verdad, no quieren hacer caso a la verdad. Le creen a sus mentiras. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Sí, como también lo fue en aquellos días. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos obreros y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Mire, toda la escritura, escuche bien esto, toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesita otra cosa. No necesita añadir nada a la palabra de Dios. Ella es útil ¿para qué? ¿Sí? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesita nada, nada más. Solo la palabra de Dios. Ahora, la alusión del apóstol Pablo a los postreros días revela su urgencia. Los postreros días
empezaron después de la resurrección de Jesús, por si acaso. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés y continuará hasta su segunda venida. Esto significa que estamos en los últimos días. Por eso, hagamos lo que más podamos en el tiempo que Dios nos dé. Prediquemos la palabra de Dios. Prediquemos. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como dije antes, y si Pablo hubiera estado en esta época, ¿qué hubiera escrito? Aprovechando porque los días son terribles, son peligrosos, hay asesinato, hay muerte, hay secuestro, hay de todo tipo de maldad. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que seguir predicando la palabra, pero la palabra de verdad. Y mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, no perdiendo el tiempo. Con los de afuera hay que andar sabiamente, hay que darle un buen testimonio, hay que predicarle la palabra de Dios, hay que vivir una vida de ejemplo. Sabiamente, con la sabiduría. ¿Qué? La sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría mundana, que es animal y diabólica, como dice el mismo apóstol Pablo. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos y cada vez son peores. En muchas partes del mundo, hoy no parece ser difícil ser cristiano. No. La gente no es apresado por leer la Biblia o ejecutada por predicar a Cristo como en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Cuántas cárceles sufrió él? Pero la descriptiva lista de conducta en los últimos días que Pablo da describe a nuestra sociedad. E incluso, desafortunadamente, la conducta de muchos cristianos. Hoy la conducta de muchos cristianos deja mucho que desear. Ya no obedecen la palabra de Dios. ¿Sí? Ya viven su vida mal testimonio, se visten como les da la gana, hablan como les da la gana, no aprovechan el tiempo para leer la palabra de Dios, para prepararse y para predicar la palabra de Dios a otros. No redimen el tiempo. Sí. Y cada vez se pone más terrible la conducta del mundo y los cristianos se van tras eso. Pero ¿qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice la palabra de Dios. No son cuentos, no son fábulas. Compare su vida con la lista que da a conocer aquí el apóstol Pablo. Sí, compare esa lista, vea si alguna de esas cosas las está llevando a la práctica y arrepiéntase, pídele perdón al Señor, deje esas cosas a un lado y siga la palabra de Dios. No ceda a las presiones de la sociedad, no ceda por nada. No, es que mira que un ratito, que acá, que tómate un traguito, que no te va a hacer daño. No ceda. Obedézcale al Señor, que usted tiene vida eterna. Y llegarán a la vida eterna aquellos que usted le predique con su buen testimonio también, porque por su buen testimonio se van a convertir también. Van a venir a los pies de Cristo también. No busque la comunidad sin compromiso. Comprométase con el Señor. Aparte tiempo para evangelizar. Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica incansablemente la palabra de Dios. Predica a tus amigos, a tus compañeros, a la familia, a los que viven ahí, vecinos en el barrio. Predica la palabra de Dios. Aprovecha el tiempo. Redime el tiempo. Enfrente la maldad viviendo como hijo de Dios. ¿Sí? Como Dios quiere que viva, enfrente. No siga el montón. Siga la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo habla de apariencia de piedad, incluye ir a la iglesia, escuche, ir a la iglesia, como muchos van, conocer la doctrina cristiana,
usar imágenes cristianas y seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Che bien, dichas prácticas pueden hacer aparecer bien a una persona, pero si no hay actitudes internas de creer, amar y adorar, la apariencia externa no tendrá sentido, no tendrá. El apóstol Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristiano, apariencia de piedad, dice él. Fingen en la iglesia todos santurrones, lindos, no ha pasado nada, pero en la calle, en la casa, diablos completos. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias los denunciarán. Las características descritas en el capítulo 3, del versículo 2 al 4, son inconfundibles. Por eso recomendamos que se compare con esa lista. Ahora, debido a su trasfondo cultural, las mujeres en la iglesia de Éfeso no habían tenido un entrenamiento religioso formal. Ellas disfrutaban de su nueva libertad para estudiar las verdades cristianas, pero sus ansias por aprender las convirtió en blanco de los falsos maestros. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo para que estuviera alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. Los nuevos creyentes necesitan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no el conocimiento de otra cosa, porque la ignorancia los puede convertir en vulnerables al engaño, como sucede hoy. En estos versículos no se opone al estudio y aprendizaje, sino que nos alerta contra la enseñanza inefectiva, la mala enseñanza, la enseñanza a la cual no tiene que ver nada la palabra de Dios, la enseñanza que se ha reemplazado por la palabra de Dios. Es posible ser un estudiante perpetuo y nunca graduarse para poner la teoría en práctica. Pero los que escudriñan con honestidad y los verdaderos estudiantes buscan respuestas. Recuerde esto cuando estudie la palabra de Dios. Busque hasta encontrar la verdad y la voluntad de Dios para su vida. Permanezca, insista. Ahora, Pablo, según la tradición, habla de Janes y Jambres, y según la tradición, fueron dos de los magos que imitaron los milagros que hizo Moisés por parte de Dios ante Faraón. Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12. Pablo explica así como Moisés los enfrentó y los derrotó. Éxodo capítulo 8, versículos 18 y 19. Dios derrotaría a los falsos maestros que plagaban la iglesia de Éfeso y otras más. Y va a derrotar a aquellos que han plagado la iglesia en estos días también. Van a ser probados por el Señor. Ahora, el pecado trae consecuencias y nadie los podrá evitar, nadie. Viva cada día como si lo que hace algún día sería conocido por todos. Ahora es el momento para cambiar lo que usted no quisiera que se revelara después. Sí. Ahora, sigamos. En Listra, la ciudad de Timoteo, Pablo fue apedrado y dejado por muerto. ¿Se acuerdan? La historia usted puede leerla en Hechos 14. Y este fue solo un incidente de los tantos, como en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33. Él resume su vida de sufrimiento por causa del evangelio. Sí. Menciona su sufrimiento aquí para contrastar su experiencia con la de aquellos falsos maestros buscadores de placer. ¿Sí? Buscaban el placer, la fama. Y Pablo dice, yo he sufrido cárceles, fue apedrado, pero porque ganar a Cristo. Por eso él decía, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Tiene que ser Cristo en nuestras vidas una prioridad, el primero, no el último, no cuando lo necesitamos, que nos resuelva, nos ayude a resolver un problema que tenemos. El apóstol Pablo dice a Timoteo que quienes obedecen a Dios
y viven para Cristo serán perseguidos. En ese tiempo eran perseguidos. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, lo critique y aún trate de causarle daño por su fe y su forma de vida. No se rinda. Viva como usted sabe que debe vivir. Dios es el único a quien usted debe agradar, a nadie más. Dios. No espere que los falsos maestros y la gente mala se reforme y cambie por sus propios medios. No van a cambiar. Si los dejamos solos, irán de mal en peor. Si tiene la oportunidad, corríjalos para traerlos a creer en Cristo. Pelee por la verdad, en especial para proteger a los nuevos creyentes. Asediado por los falsos maestros y las prisiones inevitables de un ministerio en crecimiento, Timoteo pudo fácilmente abandonar su fe o modificar su doctrina. Una vez más, el apóstol Pablo le aconseja que mire su pasado y aferre a las enseñanzas básicas acerca de Jesús, que son verdades eternas. Como Timoteo, nosotros también debemos estar rodeados por falsas enseñanzas, y eso es una gran verdad. Hay falsa enseñanza hoy día, pero no debemos permitir que nuestra sociedad distorsione o aplaste la verdad eterna de Dios. Cada día dedique tiempo a pensar en los fundamentos de su fe cristiana que se encuentran en la palabra de Dios, en ningún otro lugar. Las grandes verdades que edifican nuestras vidas. La palabra de Dios que convierte el alma. Timoteo fue uno de los primeros en la segunda generación de cristianos. Llegó a ser cristiano no por medio de la predicación de un evangelista que hubiera predicado un tremendo sermón, sino debido a su madre y a su abuela, que le enseñaron las sagradas escrituras desde que era un niño. La labor de los padres es de una importancia vital, como vemos en este caso. Tanto en casa como en la iglesia, es necesario entender que enseñar a los niños es tanto una oportunidad como una responsabilidad. Jesús quería que los niños vinieran a Él. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, dijo en Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. A semejanza de la madre y de la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, haga su parte en guiar a sus hijos a Cristo. Abra la palabra de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos cuando estén en casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino. Lo escribirás en los postes y en los dinteles de tu casa. Hay que enseñarle desde temprana edad a sus hijos para que sean hombres y mujeres fieles, como vemos el gran ejemplo de Timoteo. En su madre y su abuela enseñándole desde niño la palabra de Dios. Ahora era un gran pastor, un gran misionero. ¿Cómo quiere que sean sus hijos? ¿Cómo quiere? Para Timoteo, las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento es importante, pues apunta a Jesucristo. Al mismo tiempo, la fe en Cristo hace que la Biblia entera sea comprensible. La Biblia no es una colección de historia, por si acaso, una colección de fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No, eso no es. No es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Que Dios inspiró a los santos hombres para que escribieran su palabra, para que esa palabra hoy día nos formara. Este proceso es conocido como inspiración. Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico y cultural, aunque usaron sus propias mentes, talentos, idiomas y estilos, escribieron lo que Dios quería que escribieran. La escritura es absolutamente confiable porque Dios controló sus escritores. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe
y vidas. La Biblia es inspirada por Dios. Léala y use su enseñanza para que guíe su conducta, para que guíe su vida. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda. Porque es inspirada y confiable, debemos leerla y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarle lo que es un verdadero y equiparlo para vivir para Él. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo emplea usted en la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios? Léala regularmente para descubrir la verdad de Dios y llegar a tener seguridad en la vida y en su fe. Desarrolle un plan para leer toda la Biblia y no solo los pasajes conocidos. En nuestro celo por la verdad de las Escrituras, nunca debemos olvidar su propósito: capacitarnos para hacer bien. No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. Deberíamos estudiar la Biblia para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? A lo mejor a algunos le quedan rechinando sus oídos, ¿no? Pero es la verdad. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y enseñar solo la palabra de Dios para ser un obrero aprobado. Porque si no, seguiremos en esa lista enorme que ha puesto el apóstol Pablo, ¿no? Seguiremos resistiendo la verdad como Yannes y Jambres que resistieron a Moisés. Y eso no es vida cristiana. Así nunca llegaremos a la vida eterna. Ahora, el primer paso que usted tiene que dar si ya hace bien las cosas es entregar su corazón y vida al Señor, pero de verdad. Alguien una vez me dijo, ya tenía como 5 años de la iglesia, había aceptado a Cristo aparentemente, se había bautizado, y escuché una prédica que le impactó. Y me dijo, pastor, hoy día realmente recién acepté a Cristo. Mire, 5 años. Y ni siquiera había aceptado a Cristo. Hoy le animamos a que acepte a Cristo con todo su corazón y se convierta en un verdadero cristiano. Aquí le mostramos lo que llamamos la oración de fe, cómo aceptar a Cristo, para ayudarle a que haga una oración de fe confiable. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Muy bien. Ahora venga la palabra. Ya hemos hablado de eso. Estudie. Medite en la palabra, deje que la palabra de Dios le equipe, le transforme, busque obedecerla, busque aplicarla. Busque, pida la ayuda, la guía del Espíritu Santo para poder entenderla. Sí, tenga tiempos de oración. Pregúntele en oración al Señor cosas que no entienda. Cántele alabanzas porque el Señor merece, Él es merecedor de alabanza porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él ha prometido salvarle. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa, que cada día nos enseña. Tu palabra, Señor, que cada día está allí para capacitarnos, para prepararnos para toda buena obra, Señor. Bendice esta palabra, que no regrese vacía, que regrese con una cosecha para gloria y honra de tu nombre. Y por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo.
y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros también esta palabra. Otros necesitan saber estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.